Simplemente recordar que a instancias de determinados grupos empresariales, en el año 2015 el Gobierno ya hizo una modificación de la Ley de Sociedades de Capital en el sentido de establecer que el Consejo de Administración era el órgano competente a efectos de aprobar el cambio de domicilio dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Esto es lo que teníamos en la modificación que hicimos en el año 2015. Lo que hace este Real Decreto Ley es explicitar que existe disposición contraria por parte de los estatutos solo cuando los estatutos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia. Además, en el Real Decreto Ley se completa con una disposición transitoria en la cual se dice que se entenderá que hay disposición contraria en los estatutos solo cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración, es decir, el Consejo de Administración, no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional. En última instancia, lo que estamos dando es la competencia para decir, en primera instancia, dónde se ubica el domicilio de una entidad al Consejo de Administración. Evidentemente, si posteriormente la Junta quisiera modificar este planteamiento, lo podría hacer a través de una modificación de sus estatutos. Es un Real Decreto Ley muy corto, muy breve. Yo simplemente me gustaría resaltar varias cuestiones. La primera, que la decisión sigue siendo de la empresa, evidentemente, ya en vez de ser por parte de la Junta o por parte del Consejo de Administración. Pero lógicamente sigue estando de alguna forma radicada la decisión y la toma de la decisión en lo que es el órgano empresarial, la empresa en cuestión. En segundo lugar, que igual que ocurrió en el año 2015, pues evidentemente esta petición se ha realizado por parte de una serie de instancias empresariales. Y en tercer lugar y último, que esta modificación ha sido lógicamente comentada con otros grupos parlamentarios, fundamentalmente el Partido Socialista y Ciudadanos. Y ese es el tema fundamental. Muchas gracias. Gracias. Mercedes Serrayer, de Expansión. Al ministro Guindos, usted ha dicho que este decreto lo han pedido las empresas, que había una demanda empresarial. Quería saber de quiénes, de qué sectores estaríamos hablando y si podemos hablar de que hay una estrategia, una entente entre el mundo empresarial, económico y el Gobierno para que la Generalitat modifique sus posturas. Y si también podría obedecer a que hay una serie de bancos como CaixaBank que son sistémicos, estaba viendo una salida de depósitos preocupante y se tienen datos de este particular. Y también le quería preguntar, usted se ha mostrado dispuesto a hablar de financiación con Cataluña y ha aclarado que no tendría nada que ver con el cupo vasco. ¿Están ustedes dispuestos a dar más dinero a Cataluña? Varias preguntas, Bueno, empiezo por la última. Yo creo que tanto el presidente como el portavoz ahora lo han dejado. Solamente hay posibilidad de hablar dentro de la legalidad y dentro de la Constitución española. Y bueno, simplemente recordarles que en la reunión que hubo con todos los presidentes autonómicos se habló de financiación autonómica, incluso hay un grupo de expertos, ¿no? Si no me falla la memoria al respecto, no es absolutamente nada nuevo. Después, en segundo lugar, en relación con lo que usted me comentaba, ¿no? Evidentemente, las políticas irresponsables generan determinadas actuaciones por parte de los grupos empresariales, por parte de los agentes económicos, ¿no? Y la política irresponsable del Gobierno de la Generalitat, de algún modo, pues genera alarma, genera incertidumbre, y eso es lo peor que puede haber en el mundo empresarial. En el año 2015 ya nos pidieron una modificación. La modificación era que el cambio del domicilio social se pudiera hacer por decisión del Consejo de Administración y en vez de ser por la Junta, ¿no? Y después lo que hemos hecho aquí es clarificarlo, ¿no? Cuáles son las condiciones para que efectivamente esto se produzca, ¿no? Y yo creo que en última instancia el Gobierno no hace, es decir, el Gobierno no decide absolutamente nada. Lo que hace es simplemente cambiar de alguna forma el órgano que decide dónde se va a cambiar o dónde se va a ubicar el domicilio social. Es decir, esto es absolutamente voluntario por parte de las empresas. Lo único se indica dónde se radica la decisión al respecto. Consejo de Administración versus la Junta de Accionistas.
Y si me permite usted, es muy triste que estemos viendo, ¿no?, la salida de empresas importantísimas de Cataluña en el sentido de modificar su domicilio. Y esto no es culpa de las empresas, ¿eh? Esto es evidentemente culpa de una política irresponsable, que en última instancia genera incertidumbre, genera inquietud y no hace más que, de algún modo, generar inquietudes, ¿no?, en el mundo empresarial. Evidentemente los que tendrán que dar explicaciones, y lo van a dar, y son los que toman ese tipo de decisiones. Yo lo que le puedo decir es que el Gobierno lo que va a hacer siempre es favorecer todo lo que permite la prosperidad económica en Cataluña, lo que permite que las empresas puedan crecer y puedan generar empleo. Y, lógicamente, si hay decisiones que se toman al respecto, muchas tienen que ver con lo que es una política absolutamente irresponsable por parte de la Generalitat catalana. Gracias, Teresa Fernández Cuesta, de Informativos Telecinco. No sé si el ministro de Economía o el portavoz del Gobierno nos puede contestar si este decreto va a ser publicado hoy en una edición especial del Boletín Oficial del Estado o hay que esperar a mañana. Gracias. Me parece que se publica mañana, como cualquier decreto ley, es decir, que saldrá publicado y, lógicamente, su entrada en vigor es mañana. Buenas tardes, José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno, si el Gobierno interpretaría como un paso atrás del señor Puigdemont el hecho de que hubiera una declaración de independencia aplazada, como ya se está barajando, y pudiera abrir una oportunidad para que finalmente no fuera una realidad esa declaración. Gracias. Y el Gobierno no le gusta calificar las actuaciones de los demás. El Gobierno lo que ha dicho por activa y por pasiva es que no se den pasos irreversibles en la mala dirección y que todos, y también evidentemente el señor Puigdemont, vuelvan a la senda de la legalidad, que es donde todos queremos estar. Al hilo de lo que escuchaba el ministro de Economía, claro, la reflexión es que cuando te sitúas fuera de la legalidad, lo que crece es la incertidumbre. Cualquier decisión empresarial está en función de que quien manda decida hacer una cosa u otra, mientras que las leyes, todos sabemos lo que son, obligan a todos y todos somos iguales ante ellas. Por lo tanto, la vuelta a la legalidad, que es la vuelta también al diálogo en el Parlamento de Cataluña, quiero recordar. Yo creo que las jornadas de los días 6 y 7 de septiembre son unas jornadas lamentables desde el punto de vista democrático. Y creo que sería bueno empezar a sellar esa fractura por el Parlamento de Cataluña, donde están representados los ciudadanos de Cataluña a través de unas elecciones autonómicas. Creo que sería bueno hacerlo ahí. Por tanto, todo lo que sea ir en favor de la convivencia me parece positivo. Todo lo que sea dar pasos en la línea de la legalidad es evidentemente muy negativo, y no es eso lo que están pidiendo ni las editoriales de los periódicos, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni muchas voces en Cataluña. Gracias, soy Karina Verdú, de Antena 3. Quería preguntarle una duda al ministro de Economía. ¿Este decreto afecta solamente a las empresas españolas o también pueden acogerse empresas extranjeras que estén ubicadas en Cataluña? Gracias. Afecta, lógicamente, a todas las sociedades que tengan su domicilio en España, independientemente de quién sea el capital. Anabel Díez, del País, al señor ministro portavoz. ¿Usted cree, señor ministro, o cree el Gobierno que hay alguna medida que podría empezar a tomarse ya en las próximas horas, estos días, y sin esperar a que el Parlamento de Cataluña o el propio presidente de la Generalitat dé algún paso más? ¿Hay algo, no sé si con carácter preventivo o por lo ya estudiado y visto, que se pudiera hacer? No me resisto a mencionar al expresidente Aznar, que pedía más
más acción y que el Gobierno utilice todos los instrumentos que le da la Constitución y las leyes para que tome medidas, o sino que convoque elecciones y una nueva mayoría parlamentaria decida lo que hay que hacer. Pero fundamentalmente si el Gobierno tiene previsto tomar de inmediato alguna medida en relación con la crisis con Cataluña. Gracias. El Gobierno toma medidas todos los días. La más importante es la de hablar, la de explicar las cosas, la de hacer pedagogía, la de explicar por qué la situación en Cataluña en estos momentos es una situación enormemente compleja y complicada que sobre todo perjudica a los propios catalanes, que están viviendo una situación en la que hay ruptura, hay vulneración de la ilegalidad. Por lo tanto, el Gobierno, en ese afán de volver a la legalidad, todos los días se empeña en ello y todos los días lo explica. Y creo que estamos viendo en Cataluña una reacción de mucha gente. Algunas de las medidas que ha explicado ahora mismo con el ministro de Economía son precisamente una reacción a la actitud del Gobierno de Cataluña, que es el único responsable de esta situación. Pero también todos leemos editoriales de los periódicos, leemos también declaraciones de los empresarios, vemos a los sindicatos y estamos viendo cómo en Cataluña hay muchísima gente que cree que lo importante es volver a la legalidad. Y una vez que se vuelva a la legalidad, se podrá empezar a hablar en el Parlamento de Cataluña y fuera. Por tanto, eso es lo que nos parece en estos momentos importante. Y nos parece importante también en estos momentos respaldar la acción del Gobierno como la está respaldando la mayor parte de las fuerzas políticas. Es un momento difícil, pero es un momento también donde la unidad es un valor en sí mismo y a él apelamos. Gracias, ministro. En esta misma línea, se refería antes a las palabras del rey esta semana. Lo cierto es que el jefe del Estado hizo un llamamiento a los poderes del Estado para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Yo lo que quería saber es a qué está esperando el Gobierno para restablecer ese orden constitucional. Es decir, ¿se está esperando a que se produzca una declaración de independencia? Y, en todo caso, ¿el Gobierno cree que ahora mismo está imperando el orden constitucional en Cataluña? Gracias. El presidente del Gobierno lo expresó ayer, dijo: haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento en que me parezca más oportuno. Es responsabilidad del Gobierno tomar las decisiones, el Gobierno las ejerce, el Gobierno está hablando esas decisiones también con los grupos políticos, singularmente con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y puedo asegurarle a usted, pero también a todos los que nos escuchan, que el Gobierno tomará en el momento oportuno aquellas decisiones que tenga por conveniente y lo hará con inmediatez, lo hará con firmeza y lo hará también con serenidad. Pero el Gobierno quiere resaltar una vez más que el respeto a la legalidad y el no llevar a cabo pasos que no tengan vuelta atrás es también muy importante en favor de la convivencia y de la concordia entre todos los catalanes. Porque, insisto, la irresponsable actitud del Gobierno del señor Puigdemont está llevando a una ruptura de la convivencia en Cataluña. Y eso es algo que a todos, pero especialmente al Gobierno, que velará por el derecho de todos los españoles y, por tanto, de todos los catalanes, le importa y mucho. Sí, ministro. Gabriel Sanz de Vox Populi. Yo querría una aclaración, porque a mí particularmente me dio la sensación la semana pasada y en días anteriores que el Gobierno ya no consideraba interlocutor al señor Puigdemont y creo que tampoco al señor Junqueras. Me gustaría preguntarle qué ha cambiado en estas horas y por qué se les vuelve a considerar interlocutores válidos para un posible diálogo si vuelven a la legalidad. El Gobierno lo que ha pedido a todos los actores políticos y también a los protagonistas en Cataluña, que son los responsables, los únicos responsables de esta situación, es que vuelvan a la legalidad. La vuelta a la legalidad es una condición fundamental para recuperar, en primer lugar, la convivencia en el Parlamento de Cataluña, y eso nos parece muy importante. Ahí están sentados los representantes de los catalanes, son los que tienen que hablar entre sí. Creo que he convocado un pleno la semana que viene. Es importante que hablen los representantes catalanes entre sí, restaurar esa convivencia que se quebró de forma muy dramática y en un grave atentado a los usos democráticos el pleno de los días 6 y 7 de septiembre. Y, por tanto, junto a eso, el Gobierno le dice a los representantes políticos catalanes
que no sigan adelante con planes que lleven, por ejemplo, a una declaración unilateral de independencia. Y lo dice con toda claridad. Dice que ese no es el camino, que están escuchando muchísimas voces, muy diversas, muy plurales, que le dicen que no sigan por ahí, que toda Europa les está diciendo que ese no es el camino, y cuando un camino no lleva a ningún sitio, lo mejor es que no lo empiece. Y eso es, por tanto, lo que dice hoy el Gobierno. Sí. Don Miguel Ángel, tenemos la suerte de tenerle a usted hoy. Muchas gracias, señor ministro. Yo quería preguntarle si el Gobierno o sus servicios o el ministerio correspondiente ha procedido a identificar y depurar los excesos que se hayan producido en las acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el pasado día 1 de octubre. Segundo, si el Gobierno va a hacer algo por dar réplica proporcionada a la campaña de mentiras kilométricas a propósito de estos posibles o de estos realizados excesos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mentiras asombrosas. Y en tercer lugar, quería preguntarle si el Consejo Nacional de Seguridad, si se ha reunido, cuándo se ha reunido por última vez y cuándo tiene previsto reunirse, habida cuenta de que da la impresión de que estamos ante una de esas cosas que se llaman situación de para la seguridad nacional. Si al tenor del artículo 24 de la ley parece bastante claro que estamos en ese supuesto. Muchísimas gracias. Me habla usted de excesos por un lado y luego me habla usted de las mentiras de esos excesos. Y yo creo que todos lo sabemos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acudieron con un mandato del juez para impedir una votación que era ilegal. Acudieron cuando aquellos que tenían las competencias, la Policía Judicial, en este caso los Mossos d'Esquadra, no llevaron a cabo esa labor y se dirigieron para evitar la votación, no se dirigieron contra las personas. El que hubiera personas que sufrieran esas consecuencias es algo que todos lamentamos. Y es verdad que ha habido en la prensa internacional, que ha habido muchas historias sobre esto, todas las hemos visto, de personas que decían que habían sido agredidas y luego resultaba que no lo habían sido, de unas cifras de heridos que luego parece que no se compadecen con la realidad. Lo importante es que hoy creo que solo hay una persona que está hospitalizada y de eso todos tenemos que congratularnos. Por lo que respecta al Consejo Nacional de Seguridad, yo creo que la última vez que se reunió fue en el mes de mayo y ignoro si en estos momentos está previsto alguna reunión del mismo. Detrás. Gracias. Gracias, ministro portavoz. Tengo 3 preguntas, una para el ministro Guindos y 2 para usted. Para el ministro Guindos, ha dicho que el decreto se publicará mañana en el BOE. Tengo entendido que esta tarde hay algunas reuniones de algunos bancos importantes. Querría saber si eso tiene algún efecto, si no lo podrán hacer o tendrán que aplazar su decisión. Y para el ministro portavoz, 2 cosas. Primero, ha dicho que lamenta la actuación, lamenta a esos heridos del 1O. El delegado del Gobierno en Cataluña ha pedido perdón por las cargas policiales. Querría saber si el Gobierno central también daría ese paso de pedir perdón por las escenas de violencia que he recogido en muchos medios de comunicación estos días. Y, por otro lado, el presidente Rajoy sigue en comunicación con el PSOE y Ciudadanos. Quería saber si en estas últimas horas o en las próximas horas el presidente del Gobierno va a tener contactos o ha tenido contactos con Pedro Sánchez y Albert Rivera para ponerle al día de lo que piensa hacer. Gracias. Bueno, eso se lo tiene que preguntar usted a las entidades en cuestión, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que el decreto ley se ha aprobado hoy, se publica mañana y su entrada en vigor es mañana. Y respecto a su primera pregunta, ignoro lo que ha dicho el delegado del Gobierno, pero es el delegado del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, lo que haya dicho, bien dicho está. Yo creo que, lo he dicho antes con toda claridad, cumplían un mandato, no iba dirigido para evitar
una votación ilegal iba dirigido a retirar las urnas. Si hubo incidentes, si los hubo y hay personas que resultaron perjudicadas, evidentemente todos lo sentimos. Respecto a las relaciones con PSOE y CS, ya le he dicho o lo he dicho anteriormente, respondiendo a una compañera suya, que las relaciones son fluidas y son habituales. Y el presidente del Gobierno habla con el secretario general y con el secretario general de CS con total fluidez, como es lógico que así sea. El Gobierno valora mucho que en estos momentos haya un apoyo importante a la acción del Gobierno. El Gobierno tiene que tomar decisiones que no son fáciles. He dicho que las va a tomar en su momento con inmediatez, con firmeza y con serenidad, y consideramos que es importante contar con el apoyo de estos grupos políticos. Los tres constituimos la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios o de los diputados que componemos el Parlamento español. Buenos días. Mi nombre es Rosana Rivera y vengo en nombre de Actual. Quería preguntarle de actual.com. Quería preguntarle concretamente, sabe que un grupo de personas han estado fuera hoy representando una parodia, llamando al Gobierno gallina por no querer aplicar el artículo 155. Como sabe, han dado muchos huevos como este a la gente que ha pasado por allí y quería saber qué opinión, en qué sentido se está barajando la posibilidad de aplicar este artículo 155. Mire, este Gobierno defiende la libertad de expresión y, por tanto, a mí, además, que soy ministro de Cultura, todo lo que sea escenario, actuaciones y tal, me parece que está muy bien, está en mi trabajo. Pero le digo con igual firmeza que este Gobierno sabe cuándo tiene que actuar, que actuará cuando tenga que hacerlo y que no se va a dejar influir por nadie. Hay mucha gente que dice lo que dice usted, que hay que actuar ahora, otros dicen que no hay que actuar. El Gobierno tiene los datos, tiene las informaciones, tiene las comunicaciones con los otros líderes políticos y cuando tenga que actuar, si tiene que actuar, actuará. Y mientras tanto cumple con su obligación, que es explicar por qué lo que está sucediendo en Cataluña, que tiene solo un responsable, que es el señor Puigdemont y su Gobierno, es malo para la sociedad catalana. Rompe la convivencia entre catalanes. No lleva a ninguna parte. Mire, esa declaración unilateral de independencia de la que se está hablando, si al final se hiciera, no tendría ninguna consecuencia política, jurídica en el plano internacional. En el plano interno sí, el plano internacional no, porque no basta con que el Parlamento se declare independiente. Tienen que reconocerte el resto de los Estados miembros de la comunidad internacional. Tiene que reconocerte la Unión Europea. Y la Unión Europea lo ha dicho por activa y por pasiva, con toda claridad, no lo va a hacer. Por lo tanto, merece la pena, por llevar a cabo el proyecto de unos pocos, perjudicar a todos. El Gobierno cree que no. Y el Gobierno, por tanto, se dirige a toda la sociedad catalana para explicarles que esa no es la buena vía. Que vuelvan a la legalidad y en esa legalidad, recuperando, como decía antes, la convivencia en el Parlamento de Cataluña, que es una convivencia en estos momentos rota, creo que podremos seguir haciendo muchas cosas juntos, como hemos hecho a lo largo de muchos siglos y como vamos a seguir haciendo, y como seguimos haciendo todos los días en el Consejo de Ministros, como lo prueban los acuerdos de fuerte contenido social que hemos tomado esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Permítame recordarles que este fin de semana hay importantes aniversarios culturales. En Bilbao comienzan los actos para celebrar los 20 años de vida del Museo Guggenheim, que son un enorme éxito y lo hacen bajo el lema "El arte lo cambia todo". Es verdad, el arte lo cambia todo, lo puede cambiar todo. Pero en Madrid quien cumple bodas de plata es el Museo Nacional Thyssen, 25 años, que festeja lo grande y con entrada gratuita este fin de semana. Y les animo igualmente a participar en las actividades culturales y de puertas abiertas organizadas por varios ministerios con motivo de la fiesta nacional. Actos festivos que culminarán, como siempre es una vieja, larga tradición tan querida por los españoles, el próximo día 12 de octubre en Madrid con el desfile presidido por sus majestades los reyes. Muchas gracias.